Ahora sí, entonces, bueno, buenos días a todos, a todas. Como siempre, los felicito por su asistencia. Son un curso siempre con muy buena asistencia, así que eso habla bien de ustedes, ¿ya? Así que sigan así hasta fin de año, ¿ya? Bien, algunas cosas entonces que les comentaba. Hoy día sí o sí les subo su primera nota, ya que solamente me falta revisar el trabajo 2 y la guía 8 9 si no me equivoco, ¿ya? Así que hoy día termino eso y les subo sus notas, ¿ya? Pero todas las personas que nombré delante, que me debían la guía número 1, por favor, ojalá la puedan hacer hoy. Es bien corta, ¿ya? Nombré como a 15 personas delante, ¿ya? Esa guía son 4 preguntas y era escribir una estrofa de un poema, ¿ya? Entonces no les va Profesor, a tomar... ¿Sí? ¿Sí? son solo dos trabajos, ¿cierto? Sí, sí, solamente dos. Así que Ok, cualquiera de los trabajos que he dado de los que di la etapa 2, ustedes escogen, pues, por ejemplo, la guía número 1 con la guía número 2 me parece, ya, pero la idea es que me hagan dos al menos y con eso quedan ok. Ya no es necesario que, bueno, si quieren hacerlo, pueden hacerlos todos los que eran, que no eran más de 4 o 3, ¿ya? Pero sí, con que hagan dos ya estarían ok. Dos que les vaya bien, obviamente, ¿ya? ok, muchas gracias. ¿Ya? De nada. Y ojalá para que yo los pueda revisar hoy día, ¿ya? Y lo otro, los 4 o 5 niños que me debían la prueba del libro, también ojalá hacerla estos días, ¿ya? Y los demás, si están ok, hoy día van a tener su nota, ¿ya? Para que mañana ya le aparezca en la reunión, ¿ya? Y bueno, y la segunda nota todavía tengo que revisar los trabajos recuperativos, ya, así que esa no creo que alcance, pero la primera nota sí o sí va a estar, ¿ya? Bien, respecto bueno, hoy día vamos a terminar de ver, ¿cierto? El ensayo que estábamos revisando de Licura Chihuahua, ¿verdad? De Recado Confidencial a los chilenos. Lo vamos a terminar de ver ahora, bueno, ya lo leímos, pero retomar alguna idea y luego vamos a revisar las preguntas, ¿ya? Bien, les voy a compartir pantalla. A ver, voy directo a las preguntas, ¿ya? Porque a veces se demora un poco en cargar. Bien, porque nosotros ya lo leímos, entonces vamos directo a las preguntas. Recordar algunas cosas sí importantes, que ustedes crearon un ensayo, ¿cierto?, para la evaluación recuperativa, y ahora también estuvieron leyendo un ensayo, ¿ya? Y ustedes recordarán que en un ensayo la característica principal es plantear un punto de vista, ¿cierto?, tener una tesis, ¿ya? Y si ustedes, si yo les pregunto cuál era la tesis de este ensayo, Recado Confidencial a los chilenos, ¿qué me podrían decir? ¿Cuál era la tesis que nos proponía Licura Chihuahua? ¿Cuál era la idea central que nos proponía con su texto? ¿Alguno se recuerda? ¿Qué es lo que él proponía? ¿Qué buscaba? ¿Qué es lo que buscaba con escribir ese ensayo? ¿Nos mostraba les parece una visión positiva, negativa del pueblo mapuche? ¿Una visión tradicional? ¿Qué les parecía? ¿Qué buscaba Licura Chihuahua? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué buscaba con ese ensayo? Profe, no me recuerdo. Ya no se acuerdan. Ya, vamos a ver. No lo vamos a releer completo ahora, ya. Les sugiero si es que alguno o alguna no se acuerda bien, bueno, retomar las páginas, ya, y las clases están grabadas, entonces igual las pueden ver, ya. Les voy a hacer un poco de memoria, ya. El Icura lo que hacía era tomar el género recado, que era un género que fue propuesto por Gabriela Mistral, o ella lo utilizaba con mucha frecuencia. Acuérdense cuando les comentaba que cuando ella era cónsul en Madrid, en España, ella enviaba quincenalmente reflexiones ya a la prensa de Chile, a la prensa nacional, sobre distintos temas que estaban pasando en Chile y en el mundo. Entonces, era una forma de dar a conocer su pensamiento, su idea. Como la cultura mapuche es una cultura del diálogo, una cultura de la palabra, de la oralidad, lo que se busca con el ensayo es justamente eso, establecer un diálogo entre estas dos culturas, entre nuestro pueblo chileno, ¿ya?, y entre el pueblo mapuche. Y en ese sentido, lo que propone que en realidad nunca hubo un diálogo efectivo entre ambas culturas, sino que siempre se miraba desde el punto de vista de los conquistadores, ya sobre todo lo que fue en primera instancia los conquistadores españoles y después ya de la imposición del pueblo chileno y todo el tema que hubo con las tierras, o como llaman ellos, usurpación de tierra. Entonces, generalmente la historia de Chile estuvo marcada porque en realidad nunca nos pusimos en el lugar de ellos. Entonces, lo que intenta hacer el Licura con este ensayo
es mostrarnos la otra realidad, la otra cara de la moneda, ¿ya? La otra versión que muchas veces no sale en los libros de historia, ¿ya? Porque ustedes saben, como se dice comúnmente, la historia la escriben los vencedores y no los vencidos, entonces siempre va a haber alguien que quien escribe la historia, ¿cierto?, que va a querer imponer su pensamiento, su idea. Y eso es lamentable porque obviamente, y eso ha pasado históricamente con otras culturas, por ejemplo, pasó con las personas de raza negra, por ejemplo, las personas afrodescendientes, por ejemplo, y toda la esclavitud que hubo, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países, ya en ciertos periodos de su historia, ya donde se cortaba solamente una versión. Ya lo mismo pasó acá con los pueblos originarios, ya específicamente el pueblo mapuche. Entonces, esto hace que esa necesidad de contar las otras versiones, ¿ya? Lo mismo podría pasar a futuro, por ejemplo, cuando en los libros de historia esté lo que se vivió el año pasado, por ejemplo, con este estallido social, lo que se vivió ahora con el plebiscito, ya lo que hemos vivido con la pandemia, porque, por ejemplo, todos hemos vivido el mismo hecho histórico, ¿cierto? Todos hemos vivido la pandemia. Sin embargo, ninguno de nosotros ha tenido la misma experiencia en relación con la pandemia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante de la historia. La historia ahora, cada vez toma más, y esto imagino que lo han visto ustedes con sus profesores de historia, está tomando más relatos testimoniales. ¿Por qué? Porque son los diversos testimonios, ¿verdad?, de las personas que viven en una época, los que les da vida, ¿cierto?, a la historia. Entre todos construimos la historia en realidad. O sea, no de las clases dominantes solamente o de los más adinerados, sino que en realidad todas las personas tenemos derecho a aportar nuestra visión y nuestra versión de la historia, ¿ya? Entonces, que a futuro ojalá no nos pase, ¿ya? Que cuando en los futuros libros de historia, las nuevas generaciones, quizás sus hijos, por ejemplo, estén educándose en los colegios, tengan que leer libros de historia y aparezcan, por ejemplo, lo que hemos vivido nosotros, que no aparezca sesgado. Lamentablemente es difícil porque el currículum siempre va a ser prescriptivo, siempre nos va a imponer algo. Ya recuerden que todo lo que tiene que ver con temas de leyes gubernamentales, sociales, siempre hay una mirada, no necesariamente sesgada, pero siempre hay una mirada parcial de las cosas. Entonces, ojo con eso, ojo con esas cosas, porque, porque la historia en realidad la hacemos todos. Ya todos formamos parte de una historia común y todos tenemos voz en el fondo. Ya los marginados, las mujeres, ya también, ya todos tenemos derecho a ser escuchados. Entonces, por eso él nos plantea esta idea de que el pueblo mapuche también tiene derecho a ser escuchado y tiene derecho a tener su voz propia. ¿Ya? Entonces, él defiende esta postura del otro, que yo les dije que había un pensador, que era Octavio Paz, que él planteaba el concepto de la otredad del otro, pero el otro no como alguien solamente que es distinto a mí, sino que esa idea y tampoco es ponerse en el lugar del otro, sino realmente comprender su cultura, comprender su visión de mundo, comprender su idea, y lo único que podemos hacer para lograr eso es realmente, de alguna manera, primero que nos nazca a nosotros ese sentimiento de querer conocer más, ¿ya? Porque nadie tiene la verdad absoluta en el fondo, pero sí podemos animarnos a conocer la otra versión, ¿ya? Y eso es un poco lo que nos invita a Licura y a hacer un diálogo con esta cultura, ¿ya? Bien, un ensayo entonces es un texto en que el emisor expone, analiza o comenta un tema desde su punto de vista y desarrolla un razonamiento que lo sustenta, ¿cierto? O sea, como les decía, esta idea del texto argumentativo, que parte generalmente, acuérdense que hay dos tipos de texto argumentativo, los que son más deductivos, que parten con la tesis, los primeros párrafos, o el primer párrafo, que se abre con la tesis, o otros textos argumentativos que son inductivos, donde se plantean los argumentos de manera secuencial, y al final se plantea la tesis, ¿ya? Pero por lo general, la tesis suele estar en el primer párrafo, ¿ya? Bien, bueno, ahí se va respaldando lo que uno piensa, ¿cierto? Ya no solamente opinar, sino también respaldar. Y se distingue de otros textos argumentativos por la voluntad de estilo y porque las ideas se fundamentan a partir de valores, interpretaciones o experiencias más que de datos. Una característica entonces del ensayo es su intención de dialogar, ¿cierto? De establecer un diálogo, ¿ya? Y lo siento ahí que tengo, acá en el sur tengo hartos perros, entonces seguramente alguien pasó por ahí, así que lo siento si escuchan ladrar a los perros, ¿ya? Ya, lo siento por eso. Ya. Como les decía entonces, retomando, esta idea entonces del diálogo, ¿ya? De establecer un diálogo con los otros, ¿ya? De establecer un diálogo con el lector, ¿ya?
donde cada uno plantee su, o sea, por ejemplo, el emisor que plantea su punto de vista, y si bien no tenemos al lector de manera inmediata que pueda responder, ya porque un texto escrito siempre va a ser mediato y no inmediato, ya, pero de todas maneras hay cierta estrategia que ocupaban los escritores, ya, por ejemplo, para establecer este diálogo, ya. En ese sentido, por ejemplo, Licura lo que hace preguntas retóricas, interpela constantemente al lector, dice usted, por ejemplo, piensa tal cosa, entre otras, entonces ahí establece ese diálogo, ¿ya? Bien, entonces se genera esta especie de conversación, ¿ya? Y obviamente buscando que se interese por el tema, persuadirlo, convencerlo de su idea, ¿ya? Entonces hay una reflexión subjetiva y la apelación al lector entonces se evidencia en el discurso a partir de ciertas marcas del lenguaje o ciertas marcas lingüísticas, ¿ya? Como el uso de la primera persona, o sea, es decir, hablar desde el yo, ¿ya? Y de los modalizadores, de los modalizadores discursivos que vimos hace unas clases atrás, hace como 1 o 2 meses atrás, vimos el tema de los modelizadores, cuando vimos el discurso de esta charla TED de Chimamanda Adichie, ahí vimos los modelizadores discursivos, ya que eran unas formas de atenuar el discurso, ya, eso lo habíamos visto igual algunas semanas atrás, ya. Bien, vamos a las preguntas. Dice, ¿qué rasgos del ensayo se reconocen en este recado? ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, con esta definición, ¿no? Esto que le explicaba, este concepto de ensayo, ¿qué características ven de lo que acabo de escribir en lo que leyeron en esta lectura? ¿Qué características del ensayo se aprecian ahí? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué características del ensayo habían en este texto, Recado Confidencial a los chilenos? ¿Planteaba una tesis o no? ¿Había una tesis o no acá? Sí, cierto. Ya, la tesis, verdad que era lo que les comentaba, esta idea de establecer un diálogo con la cultura chilena, ya, principalmente. Tenía, por ejemplo, los distintos argumentos, estas preguntas retóricas. Hay unas preguntas que, por ejemplo, cuando le hice una pregunta a un estudiante, ¿se acuerdan lo que le preguntó el estudiante o no? ¿Se acuerdan o no? No estaba muy pendiente, ¿sabe? ¿O no recuerdan con detalle? Él le preguntaba, un estudiante en un coloquio que él hizo, si él acaso se sentía o no chileno. Porque él siempre hablaba, claro, del pueblo chileno como distinto a su cultura. Que en realidad yo les comentaba que era una pregunta bien interesante. Eso, si no me equivoco, estaba en la página 174, me parece. Estoy buscando igual para proyectarla. ¿Cierto? Porque en el fondo lo que se buscaba ahí era, y el Icora hizo una reflexión muy, muy interesante, de qué pasaría, por ejemplo, para empatizar un poco, ¿cierto? De si a nosotros nos gobernaran, ¿verdad? O viniera otra nación, no sé, por ejemplo, China o Estados Unidos o alguna nación europea, que viniera y nos conquistara de la noche a la mañana. Él planteaba si realmente nos dejaríamos de sentir chilenos o no, en el fondo. ¿Ya? Por ese lado. Entonces, obviamente, para empatizar de que en realidad lo que nos hace sentir chilenos, o sea, más allá de un papel, sino también nace un poco con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, y que independiente que llegue una cultura que busque imponerse, ¿cierto? Aún así, nosotros nos vamos a seguir sintiendo chilenos, independiente que otra cultura diga lo contrario, algo distinto, ¿ya? Entonces, con esa idea, él buscaba, ¿cierto?, que nos quedara, ¿ya? Además, también, por ejemplo, miren, aquí encontré la pregunta, miren, se la voy a volver a proyectar para que la puedan ver. Un segundo. Sí, porque quiero que vayan recordando algunas cosas. Ya. Dice, un estudiante me dice, ¿pero por qué usted insiste tanto en hablar de los chilenos y de los mapuches? ¿Acaso usted no es chileno o no se siente chileno? Yo le había comentado, ¿sabes qué? Era una pregunta bien interesante y que Licura había respondido de la siguiente manera. Dice, le digo, yo nací y crecí en una comunidad mapuche en la que nuestra mirada de lo cotidiano y lo trascendente
la asumimos desde nuestra propia manera de entender el mundo. En Mapuzungún y en el entonces obligado castellano, en la modernidad en la que reconocemos, y la memoria de la irrupción del Estado chileno que nos regaló, cierto, muy irónico, hay cierto contexto de ironía, su nacionalidad, irrupción constatable además en la proliferación de los latifundios entre los que nos dejaron reducidos. O sea, en realidad, para explicarle, y quizás este niño no es culpable, sino que es parte de esta cultura donde nos han educado desde una versión solamente de la historia, entonces, como no nos hablan mucho en la historia, o no nos cuentan quizá por desconocimiento también, la otra historia, la otra versión, es que nacen estas preguntas, o sea, ¿por qué un mapuche no se siente chileno? ¿Ya? Y a nosotros quizá ahora nos parezca lógico, porque obviamente fue impuesto primero el español, ¿cierto?, por los conquistadores, luego cuando ya se conformó el Estado de Chile, ¿cierto?, se impuso, ¿verdad?, las costumbres y la cultura chilena. Entonces, ellos obviamente nunca se sintieron realmente chilenos. ¿Por qué? Porque en el fondo es como que le hayan usurpado realmente su cultura, ¿ya? Y por otro lado, dice, y aquí esto está interesante igual porque él plantea una marca que dice, le digo a los estudiantes, ahora también a usted. Esa marca del discurso nos está interpelando, ya nos está diciendo, se está dirigiendo directamente a nosotros para que nosotros de alguna manera reflexionemos, dialoguemos con él, ¿ya? Imagínense por un instante, siquiera, qué sucedería si otro Estado entrara a ocupar este lugar y les entregara documentos con una nueva nacionalidad, iniciando la tarea de arreduccionarlos, de imponerles su idioma, de mitificarles como forma de ocultamiento su historia, de estigmatizarles su cultura, de discriminarlos por su morenidad. ¿Se reconocerían en ella o continuarían sintiéndose chilenos? ¿Qué les dirían a sus hijas y a sus hijos, y a los hijos y a las hijas de ellos? Esta pregunta un poco retórica, con el fin, como les decía, de hacernos reflexionar y empatizar de alguna manera con lo que vivió este pueblo, ¿ya? Y con los distintos pueblos originarios, que en realidad, pero estamos viendo este pueblo en particular, pero con cualquier pueblo originario, ¿ya? Bien, eso para hacernos reflexionar. Y por otra parte, había algo bien interesante, que eran las reflexiones que hacían algunos escritores, ¿ya? Por ejemplo, Jaime Valdivieso, que decía, se hace necesario crear el hábito de una visión real de nuestro país, sin complacencias, verdadera, puesto que la identidad real de un pueblo debe ser una forma de verdad, la más auténtica coincidencia de nuestra alma con el pasado que la ha configurado, dice Jaime Valdivieso. O sea, esta idea de, para acercarnos a la verdad, para hacer realmente algo que sea válido, no tenemos que complacer a unos pocos, o sea, en el sentido de contar una versión de la historia porque está al servicio de lo más rico, por ejemplo, sino realmente contar las cosas como fueron, con todas sus versiones. ¿Ya? Eso es lo que nos propone ahí Jaime Valdivieso. Por otra parte, teníamos a Volodya Teitelboim, que decía lo siguiente, y esto hace varias décadas atrás, porque él murió hace varias décadas ya. Vivimos una época en que etnias y nacionalidades cobran una relevancia creciente y reclaman lo suyo, poniendo en crisis el concepto de estados multinacionales. O sea, nosotros, de alguna manera, pensamos, queremos creer que somos un Estado que acepta otras culturas y que de alguna manera las valora. Sin embargo, realmente no es tan así, porque si no, estos pueblos no estarían reclamando por sus derechos, es decir, todavía se sienten violentados, ¿ya? Tal vez el futuro próximo, y esto lo dijo hace varias décadas, así que imagínense, fue bastante visionario, tal vez el futuro próximo depare la explosión de muchos pueblos que, partiendo de su propia identidad, reclaman el derecho a decidir por sí mismos lo que deben hacer en materia de autodeterminación, es decir, legislar para sí como pueblo, organización social, cultural, en todos los aspectos de la vida individual y colectiva. O sea, en el fondo lo que estamos viendo ahora en relación a los pueblos originarios, ¿ya? Y él lo veía ya venir hace varias décadas atrás, entonces era algo que se veía venir en el fondo, por lo menos él lo había visto así, ¿ya? Entonces por eso él era un visionario al respecto. Y lo otro es que, por ejemplo, lo que les comentaba el otro día, de que con la nueva constitución hay, si no me equivoco, 31 escaños para los pueblos originarios, donde lo más probable es que en esta redacción de la nueva constitución haya mayor apelación, mayor presencia de los derechos, ¿cierto?, de los pueblos originarios en la nueva constitución. Y eso en realidad yo creo que le va a hacer bastante bien a la cultura chilena de finalmente reconocer también a estos pueblos originarios. ¿Ya? Y por último, nuestra gran poeta, cierto, Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, que decía hace varias décadas atrás también lo siguiente:
Ni el escritor, ni el artista, ni el sabio, ni el estudiante puede cumplir su misión en ensanchar la frontera del espíritu si sobre ellos pesa la amenaza de las Fuerzas Armadas, del Estado gendarme que pretende dirigirlos. O sea, imagínense, esto hace varias décadas y ya Mistral nos decía una realidad que vivimos hasta el día de hoy. Ya, bueno, basta recordar todo lo que se vive hasta el día de hoy, ¿cierto? Lo que se vive en el estallido social, lo que se vive en la actualidad, donde hay una, ¿verdad? Donde ha habido tanta violencia por distintas partes, ¿verdad? Bueno, en fin, ustedes saben. Entonces, toda esta violencia que hemos visto en el último tiempo, ya Gabriela Mistral la veía venir y no, de alguna manera también nos decía que eso no, nunca le va a hacer bien a nuestra nación, a nuestro país. Entonces, realmente, si queremos avanzar como sociedad, tenemos que realmente, de alguna manera, generar diálogo y no conflicto. ¿Ya? Bien, esas son algunas reflexiones que habíamos visto en las clases anteriores, ¿ya? Que nos permitían, ¿cierto? De alguna manera, establecer este diálogo. Ya, sigamos entonces. Decía cómo se posiciona el enunciador ante la audiencia, qué aspecto de su identidad y su contexto sociocultural decide poner de relieve al enunciar su mensaje. Bueno, ya habíamos dicho que el Icura lo que hace es posicionarse como perteneciente a la cultura mapuche, dentro de su identidad, ¿verdad?, cultural, y por otra parte, como de alguna manera esta idea de que nunca ellos como pueblo, como cultura, se sintieron identificados con la cultura chilena porque les fue impuesta, ni mucho menos con los españoles, ¿ya? ¿A quién se dirige el enunciador y cómo lo hace participar del diálogo? A través de estas preguntas retóricas que veíamos, ya de esta interpelación y marcas directas, textuales, ¿cierto? De usted, ¿cierto? A nosotros como lectores. Y ahora con estas frases que les comentaba recién de Jaime Valdivieso, de Volodya Teitelboim y Gabriela Mistral, ¿qué nos aportan? ¿Nos aportan algo o no estas frases que les leí recién? ¿Qué nos aportan a este diálogo? ¿Aportan algo, no, estas frases? ¿Qué aportaban estas frases? ¿Aportaban algo estas frases o no? ¿Cuál es la visión de ellos? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? Chicos, chicas, ¿qué les parece lo que decía Gabriela Mistral, Volodya Teitelboim, Jaime Valdivieso? ¿Le hace reflexionar o no? Sí, de que coinciden mucho con lo que está pasando ahora. Sí, cierto, y eso que esto lo escribieron hace varias décadas. Entonces, por eso les decía que ellos eran verdaderos visionarios y eso es bien interesante porque los escritores muchas veces logran ver cosas que quizás también porque, entre comillas, son más letrados, ¿cierto? Logran ser más críticos igual y logran darse cuenta de hacia dónde va la sociedad. Entonces, a veces también necesitamos escuchar un poco a nuestro intelectual, a nuestros escritores, a nuestros artistas, porque ellos están constantemente, y en la actualidad también hay varios, que hay muchas cosas que ya se van anticipando de cómo va a ser las próximas décadas. Entonces, de escucharlo y realmente pensar de manera un poco más crítica cuál es la sociedad que queremos, cuál es la sociedad en la que quieren vivir en 20 años más, en 10 años más, en 30 años más, cuál es la sociedad que quieren para sus hijos, para sus sobrinos, para sus nietos, eh, porque en el fondo, como les decía, la historia no tiene por qué escribirla unos pocos, la historia la conformamos todos, todos hemos vivido una pandemia, todos hemos vivido lo que pasó con el plebiscito, todos hemos vivido ciertas distintas situaciones del año pasado, el estallido social, entonces todos hemos sido parte de una construcción histórica común. Entonces, ¿por qué lamentablemente, ¿cierto? La sociedad muchas veces silencia las voces, silencia las personas? Eso realmente no tiene que seguir pasando. O sea, todos tenemos derecho a ser escuchados, ¿ya? Y a establecer un diálogo. Lo más importante es que tengamos un Chile a futuro que, ojalá lo antes posible, que establezca un diálogo con las personas, por ejemplo, de diversa etnia, las personas de la diversidad sexual, por ejemplo, las personas con los migrantes, por ejemplo, un diálogo con las personas de distintas profesiones o con aquellos que no son profesionales, las personas de sectores más acomodados de la sociedad, con aquellos que no tienen los mismos recursos. O sea, si queremos una sociedad más equitativa,
una sociedad más abierta al diálogo, una sociedad realmente que avance, tenemos que escuchar también a los distintos actores de nuestra sociedad, a los profesores, a los médicos, a los abogados, en fin, pero en el fondo todos tenemos que podemos ser escuchados y tenemos que hacer ese diálogo, ¿ya? Bien, después dice, ¿con qué finalidad se introducen? Ya eso ya lo vimos, dice, considerando tus respuestas anteriores, concluye y comenta, ¿te sientes interpelado por este ensayo? Porque este texto les dejó algo, les dejó algún mensaje, se sienten interpelados o les llama un poco la atención. Eh, ¿Les cambia un poco la visión, por ejemplo, sobre este pueblo originario? ¿Qué piensan ustedes? ¿O piensan que siguen igual, pensando lo mismo que antes nomás? Por ejemplo, en historia, cuando ustedes ven estos temas, ¿cierto? En historia, me imagino que sí o no. O ahora Ah, no se llama historia, se llama... información cívica. ¿Cómo? En historia estamos pasando temas de derechos y deberes cívicos. Ya. Pero, por ejemplo, ¿nunca han abordado estos temas en historia o en formación ciudadana, o ciencias para la ciudadanía? No, ¿cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama el ramo de historia ahora? No, porque ciencias... Formación ciudadana. Formación ciudadana, ¿cierto? En general. Sí. En general, ¿qué tema han visto? ¿Han visto alguno de estos temas o no? ¿O no lo han tratado todavía? ¿Todavía no lo abordan? ¿Todavía no los tratan? Es que este año solamente hemos visto así como derechos y deberes cívicos. Ya. ¿Y en los derechos y deberes en ningún momento han nombrado el tema de los pueblos originarios? No, los pueblos originarios yo me acuerdo que me lo pasaron como en segundo básico. ¿Y Pero después más nunca allá, más lo vieron? ¿En serio? más Nunca allá más de eso no me acuerdo. ¡Ay, qué terrible! ¿En serio nunca más lo vieron después? ¿De verdad ninguna se acuerda? Al Qué, menos te- yo no. qué terrible que pase eso, en serio. Bueno, ahí tenemos un poco la presencia del currículum. Ya el currículum, como les decía muchas veces, se impone. Lo impone, obviamente, en este caso, el Ministerio de Educación, que responde a políticas gubernamentales, ¿cierto?, del gobierno de turno, y que de alguna manera genera que se estudien ciertos temas y otros temas no. Entonces, sin embargo, los profesores igual tenemos dentro de todo libertades para abordar de cierta forma el currículum. Si bien cierto hay que abordar ciertas cosas esenciales del currículum, pero uno también puede abordar otros temas. Y yo agradezco que el currículum de lengua y literatura aborde estos temas porque para mí son súper interesantes, son súper actuales. Ya, así como la otra vez veíamos el tema, por ejemplo, de la violencia de género, otra vez también veíamos el tema de las redes sociales, el uso de Internet y las distintas plataformas, las diversas generaciones. Ya también habíamos visto la otra vez estos puntos de vista de las personas, por ejemplo, de raza negra también, ya lo mismo ahora con los pueblos originarios, no solamente por la actualidad del tema, sino porque son temas, encuentro yo, súper importantes, porque ustedes van a ser, son futuros ciudadanos, y como uno como ciudadano que después tiene derecho a voto, es importante que esté al tanto de la realidad del país. No solamente, por eso mismo cuando uno ve los medios de comunicación, por ejemplo, saber que los medios a veces tienen una sola línea editorial, entonces a veces hay que mirar otros medios, y a veces algunos no tan tradicionales, comparar diversas fuentes, tener un pensamiento más crítico, por eso uno les pide que redacten ensayos, textos donde puedan expresar sus opiniones. La lectura también es importante, obviamente. O sea, lamentablemente este año no se pudo leer tantos libros como otro año. Sin embargo, los libros están allí, ¿ya? Y uno puede, de alguna manera, siempre estar a su alcance, más ahora con las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas que pueden leer en pantalla, por ejemplo. Entonces, yo creo que a veces falta motivarse un poco más. ¿Ya? Yo sé que a la edad de ustedes, bueno, depende de cada uno, pero yo siento que ustedes igual como generación son mucho más críticos que algunas generaciones anteriores, ¿ya? Eh, y por lo mismo hay que aprovechar eso también, ¿ya? Porque en realidad ustedes cuando ya sean profesionales, cuando sean mayores, ustedes van a cumplir distintos roles sociales. Quizá algunos van a trabajar en el sector público, quizá otros en el sector privado,
quizá otros van a tener una profesión distinta, ya algunos quizás siguen profesiones más tradicionales, como los abogados, médicos, ingenieros, otros quizás buscan otras profesiones, ¿ya? Pero ustedes todos y todas van a cumplir un rol social, ¿ya? Y no solamente hacer bien el trabajo, sino también ustedes en el día a día se van a encontrar personas, por ejemplo, que Chile cada vez es un país con muchos más migrantes, por ejemplo, van a encontrar mucha mayor diversidad, van a tener que atender, por ejemplo, van a encontrarse quizás, por ejemplo, si estudian algo de medicina, ya sean TEN, ¿cierto? Enfermera o kinesiólogo, en fin, van a tener, cualquier área de la salud, por ejemplo, van a tener que atender pacientes de diversas procedencias, por ejemplo, van a tener que quizás van a encontrarse con colegas, por ejemplo, que son de otras nacionalidades, ya, eh, o también muchas situaciones en las cuales van a tener que asumir ciertas posturas frente a lo que pasa, ¿ya? Entonces uno no puede hacer como la vista gorda a estos temas, muy por el contrario, eh, ser un poco más, tener conciencia, ser consciente de que nuestra sociedad es diversa y como tal tenemos que también saber convivir con esa diversidad, ya diversidad en todo ámbito, ya, y eso mismo también implica valorar a los pueblos originarios también, ya, y tener una postura al respecto, ya, si bien, por ejemplo, para ustedes que están en el norte, a lo mejor lo que pasa en la Araucanía, por ejemplo, les resulta muy lejano, ahora que yo estoy en el sur, me resulta todavía más cercano, a pesar que yo estoy en la región de Ñuble, pero yo, por ejemplo, tengo familia en la Araucanía, ya cerca de Temuco, ya mis abuelos vivieron mucho tiempo en Lautaro, por ejemplo, entonces conozco también un poco más de cerca también esa realidad, quizás no tanto, pero igual la conozco un poco. Entonces, en realidad somos parte de todo un mismo territorio, ¿ya? Y tenemos que también tener nuestra visión sobre lo que pasa en nuestro país, ¿ya? Bien, eso como reflexión. Acá había esta frase, esta reflexión que me parece muy interesante, que dice, el diálogo entre las células, el reconocimiento y aceptación de sus individualidades, aquí está hablando como lenguaje metafórico, de identidad da identidad al tejido, es la salud. La pérdida de esa identidad genera la invasión de unas en otras, es la enfermedad. El cuerpo se defiende, se torna umbríoso movimiento, se defiende, lucha para continuar viviendo. ¿A qué se refiere? ¿Cuál será la intención, en el fondo, de por qué Licura ocupó esta metáfora? ¿Qué quieren que, o sea, qué creen, perdón, qué creen que representa esta metáfora? ¿Qué representará? El diálogo entre las células, el reconocimiento y aceptación de sus individualidades da identidad al tejido, es la salud. La pérdida de esa identidad genera la invasión de unas en otras, es la enfermedad. El cuerpo se defiende, se torna umbríoso movimiento, se defiende, lucha para continuar viviendo. ¿A qué se refiere o qué nos quieren decir con esa metáfora? ¿Cómo la interpretan ustedes? ¿Le hace sentido, no? A partir del texto. ¿Qué quiere lograr el Icura con esta metáfora? De alguna manera, ¿cierto? Está planteando la visión de lo que ha tenido que vivir este pueblo mapuche, esta idea de la invasión, y de cómo esa invasión, esa no apertura al diálogo, ha generado esta especie de enfermedad que finalmente termina destruyendo la célula o matando, en este caso, a una raza completa y exterminando distintas culturas. Día a día, no solamente en Chile, sino en el mundo, se pierden cientos y cientos de culturas. Ya cada vez estamos quedando con menor variedad cultural. Ya, y nos perdemos todo un idioma, nos perdemos una lengua, una visión, una cosmovisión, una cultura, ya solamente por el hecho de no valorarla. Ya, entonces que no nos pase eso y no sigamos perdiendo más culturas originarias, que ya hemos perdido varias de nuestro país. Entonces, que no nos siga pasando eso. Es un poco la invitación que hace él con esa metáfora. ¿Ya? Entonces eso también apunta con esta idea del cuerpo enfermo, ya un cuerpo que es finalmente una sociedad enferma en el fondo, una sociedad donde la cultura fue dañada de tal manera que finalmente no queda más que dejar morir esa cultura y desaparece como tantas otras culturas, ¿ya?
¿Qué decisiones se podrían tomar para dejar de ser un cuerpo enfermo y convertirse en uno sano? Siguiendo esta metáfora que les comentaba, ¿cómo podríamos sanar esta sociedad? ¿Cómo podríamos, ya lo plantea Leicura a lo largo del ensayo, pero ¿qué piensan ustedes que se podría hacer? ¿Ustedes creen que pueden hacer algo, no? ¿O solamente hay que dejarlo en manos de quienes toman las decisiones en política, los gobiernos? ¿Uno no puede hacer nada en el día a día? Estamos claros, ¿cierto?, que el Estado, el gobierno de turno toma decisiones sobre diversos temas de la sociedad, ¿cierto? Entre ellos los temas de los pueblos originarios y de la diversidad cultural y todo lo demás. Y claro, hacen leyes que muchas veces, lamentablemente, son para beneficio de unos pocos, ¿ya? Y no para el beneficio de la mayoría o de lo que pide la ciudadanía. Entonces, uno, por ejemplo, en esto mismo que se está haciendo ahora del cambio de constitución, de la nueva constitución, va a ser una interesante oportunidad, sobre todo ahora que hay 31 escaños para los pueblos originarios, para que finalmente, con esta idea que nos proponía Licura de la autodeterminación, ¿cierto? Por si no me equivoco, era Volodya Teitelboim, ¿cierto? Que lo planteaba. Esta idea de la autodeterminación, donde los pueblos van a también poder, pueblos originarios, tener su propia voz, ¿verdad? Para plantear qué es lo que quieren para sí mismos, qué leyes los pueden respaldar, ¿verdad? O proteger también, ¿ya? Para que no sigan siendo, de alguna manera, usurpadas sus tierras o pasado a llevar o qué sé yo, ya, porque históricamente sí, históricamente hubo un aprovechamiento, ya tanto de conquistadores como de los conquistadores españoles como del pueblo chileno hacia esta cultura. Ya, sobre todo se aprovecharon de que no sabían leer y escribir, por ejemplo, en español o en el español chileno. ¿Ya? Bien. Después dice, ¿por qué el autor plantea el consenso como una enfermedad? O sea, esta idea del consenso no es que esté mal, pero una enfermedad en el sentido de llegar a acuerdos sin diálogo, ¿ya? El verdadero diálogo es lo que decía Octavio Paz de esta idea del otro, de la otra edad, de cuando tú logras conocer la cultura y la visión del otro, pero no solamente como una forma de empatizar, sino que realmente logras comprender esa cultura. Entonces ahí se genera un diálogo verdadero, un diálogo que no es por aparentar, que muchas veces nuestra sociedad vive mucho de la apariencia, ¿ya? Y no hay un diálogo profundo con estas culturas, sino para quedar bien de que algo se está haciendo. Entonces, mientras no se dé un diálogo verdadero, realmente no va a ser un consenso verdadero tampoco, ¿ya? ¿Y crees que es posible construir un consenso sano en relación con las diversas identidades y culturas que habitan Chile? ¿Creen ustedes que es posible que exista un Chile, un país que sea más abierto a la diversidad cultural? ¿Qué piensan ustedes? ¿O creen que Chile ya no, que no se va a poder avanzar hacia allá? ¿Son optimistas o pesimistas frente a estos temas? Chicos, chicas, las escucho. ¿Ustedes miran con optimismo o pesimismo esta realidad de Chile, del pueblo originario? O sea, en estos momentos yo creo que con optimismo de que sí se puede cambiar y Ujú. reversir, no sé si se dice así, em, todo lo que pasó en algún tiempo atrás. Muy bien, María Jesús, así es cierto. O sea, realmente, y a veces, bueno, de manera lamentablemente, no siempre podemos cambiar un poco lo que se ha hecho en la historia, porque fue historia, o sea, ya está escrita, por así decirlo, ya pasó. Sin embargo, podemos cambiar lo que se puede hacer a futuro. Podemos ser un aporte realmente, ustedes después de los distintos ámbitos que les toque desempeñarse en la sociedad, en las distintas profesiones o lo que hagan a futuro, ustedes pueden tener también su voz propia. A lo mejor alguna o alguno puede estudiar alguna carrera de ciencias sociales, y las carreras de ciencias sociales que a mí me gustan bastante, por ejemplo, la sociología, la antropología, tengo amigos también sociólogos, antropólogos, la misma psicología, pero bueno, en estos casos más directo la sociología y antropología, y las humanidades, por ejemplo, también las carreras como periodismo,
¿ya? Son profesiones muy ligadas a estos temas, que tienen que abordar temas de actualidad, no solamente por la actualidad, sino también porque son temas que involucran a la sociedad. Entonces ahí les va a tocar, si que alguno estudia alguna carrera así, ver esto de manera más directa y quizás estudiar estos temas. Pero aunque no escojan esas carreras, aunque escojan otras carreras, quizás más del área de la salud o alguna ingeniería o alguna otra área que les gusta a ustedes, aún así ustedes van a tener voz, por ejemplo, tienen derecho a ser escuchados cuando les toque votar, qué sé yo, ver también eso, o sea, qué se está haciendo, qué se está haciendo como sociedad chilena respecto a nuestros pueblos originarios. ¿Qué se está haciendo, repito, igual que delante, con la diversidad cultural? ¿Qué se está haciendo con la diversidad sexual, por ejemplo, con la diversidad étnica? ¿Qué se está haciendo con los migrantes? ¿Qué decisiones, qué leyes se están creando en relación a esos temas? O sea, tener una visión crítica sobre eso, o sea, ver los medios de comunicación, pero no solamente ver noticias o ver la televisión para entretenerse o como espectadores solamente, sino verlos también con ojo un poco más crítico, en el sentido de qué es lo que me quiere mostrar ese canal de televisión, qué es lo que me quiere vender o decir ese diario. Ya, entonces uno puede ser un poco más crítico y no creerle todo a la televisión, no creerle todo a los medios de comunicación, ya, sino siempre ver un poco más allá. Esa es un poco la invitación también que nos hacen estos textos de hacernos reflexionar sobre estos temas que vamos viviendo, que son parte de lo que nos pasa día a día. ¿Ya? Bien, seguimos entonces. Después, por ejemplo, dice, lee el poema de Licura Chihuahua de la página siguiente. Ya, el poema es el siguiente. Dice, la llave que nadie ha perdido. El Licura Chihuahua, en el invierno, su imagen y otros poemas azules. Acuérdense del color azul que era tan simbólico para Licura y para el pueblo mapuche. Entonces, la llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen, y en el bosque los árboles se acarician, con sus raíces azules y agitan sus ramas, el aire saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza. Por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía, es un gesto, el paisaje tus ojos y mis ojos muchacha, oídos corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. ¿Qué les parece este poema de nuestro Premio Nacional de Literatura, el Licura Chihuahua? Lo invito a conocer más de él, no solamente porque sea nuestro actual Premio Nacional de Literatura, sino porque su poesía, su escritura, así como ustedes vieron con su ensayo, es bien potente, es bien interesante de conocer. ¿Qué mensaje o qué sensaciones transmiten este poema? ¿Les dice algo? La llave que nadie ha perdido. ¿A qué se referirá con esta idea de la llave que nadie ha perdido? ¿A qué se referirá con eso? ¿Qué sentido tiene el título acá? La llave que nadie ha perdido, ¿cómo lo interpretan? Como que no pierde la esperanza. Ya, puede ser una posible interpretación. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Y la esperanza de qué? ¿Esperanza relacionada con qué, por ejemplo? Hay un verso de Vicente Huidobro que, si no me equivoco, dice que la poesía sea la llave que abre 1000 puertas, ¿ya? Bueno, ustedes saben que Huidobro es un poeta creacionista que buscaba crear mundos nuevos a través de su poesía, pero más allá de eso, esta idea de que la poesía, que la palabra poética
nos abre también otras realidades, ¿ya? Que la poesía no solamente es como esta visión metafórica, sino también como acá lo plantean. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, o sea, la poesía también es un canto, es una forma de expresar a aquellos que han sido asesinados, a aquellos que han sido marginados. Eh, Muchas veces la poesía se veía, la historia de la poesía nos muestra que muchos estudiosos de la poesía, por ejemplo, plantean que antiguamente los simbolistas franceses, por ejemplo, la poesía modernista, por ejemplo, como lo vimos también con Rubén Darío, era una poesía como muy así como del Monte Olimpo, así como de una poesía como para la gente así como que desconocía la realidad. Pero, por ejemplo, si alguno de ustedes ha leído la antipoesía de Nicanor Parra, que también lo invito a conocer su poesía, él era muy crítico y ocupaba una poesía más cotidiana o de lenguaje más cotidiano, más coloquial. Entonces la poesía también puede ser una forma de protesta social, una forma de decir las cosas por su nombre, de decir las cosas tal cual son y tal cual suceden. La poesía no siempre es tan rimbombante, no siempre tiene que ser de tanta palabra rebuscada. La poesía puede ser muchas veces simple, pero con mensaje profundo. ¿Ya? Entonces, a veces no está tanto en las palabras, sí, la literatura de por sí trabaja mucho el lenguaje, pero a veces basta decir algo en palabras simples, pero con mensaje potente, con mensaje profundo. Y a veces le llega más a las personas que escribir algo que quizá no mucha gente va a entender. ¿Ya? Y acá, retomando el tema, la llave que nadie ha perdido, bueno, cada uno puede interpretarlo de distintas formas, eh, tiene también con esta reflexión de la poesía, de que darle sentido a la poesía, que la poesía sí sirve para algo, la poesía sí tiene un sentido, y la poesía sí nos permite generar conciencia, ¿ya? Eh, es un gesto, dice, es el paisaje, tus ojos, ¿verdad? Y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. O sea, la poesía es arte, la poesía también está en el día a día, en lo cotidiano, está en un gesto, está en una caricia, está en la naturaleza, y para eso también para la cultura mapuche, bueno, y para todo, en verdad, pero para ellos específicamente, la naturaleza también es muy simbólica, ¿ya? Entonces también hay poesía allí. Y nadie encontrará la llave que nadie ha perdido, y poesía es el canto de mis antepasados, es la lengua, es su idioma, es su tradición. El día de invierno que arde y apaga, esta melancolía tan personal, esta tristeza, pero esta melancolía que nace como sentimiento ante el no entendimiento, ante la falta de diálogo, ya muchas veces de una cultura a otra. Ya acá hay una tarea que no se la voy a pedir de manera obligatoria, ya, pero sí alguien podría hacerla para que la podamos comentar, que dice, selecciona un poema en que el autor exprese de alguna manera su identidad mapuche. Podrían buscar algún poema de Licura Chehuaylaf o Leonel Lienlaf también, de la chica Catrileo, y estoy intentando acordarme de algún otro autor mapuche que conozca. Eh, ya, pero en el fondo podrían buscar algún poema de algún autor mapuche donde hable de algún rasgo de su identidad y escribir un comentario o comentarle un poco sobre ese poema para la próxima clase. ¿Ya? Podrían hacer eso. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, aquí hay algunos que están, por ejemplo, Sebastián Queupul, Graciela Huinao, ella también la conozco. Ella la conocí justamente acá en Chillán, ella en la Universidad del Biobío. Ella ha participado de actividades, de conferencias, no me acuerdo, la conozco a ella. Se me olvidó, Leonel Lienlaf también lo conozco, él ha dado conferencia acá en la Biblioteca Municipal de Chillán. A Sonia Caicheo no, Jaime Buenún tampoco creo, Adriana Paredes y Maribel Mora. A Maribel Mora también la conozco, también la he visto en conferencias, ¿ya? Pero los demás también son poetas mapuches, escritores mapuches, ¿ya? Bien, es un poco si es que alguno quiere escoger un poema, y lo que podría hacer, a lo mejor si alguno se motiva quizás así, eh, subirles, dependiendo a ver, si hacen un comentario escrito y lo leen la próxima clase y escogen este poema, darles 3 décimas para una de las notas acumulativas de la nota 1 o de la nota 2, dependiendo, donde necesite más su nota. Ya ¿Cómo, podría profesor? darle, Disculpe. que podría darle 3 décimas, pero no para la prueba, sino por ejemplo
O sí, darle 3 décimas, ya sea para los trabajos, para subir uno de los trabajos, ¿ya? Para subir los trabajos que han entregado. O sea, por ejemplo, si los trabajos les dio promedio 6,5, pueden subir a 6,8 y así. O sea, les puedo dar 3 décimas a lo mejor, para que alguno se motiva a hacer ese comentario y escoger un poema de un poeta mapuche, ¿ya? Pero no más de 3 décimas, ¿ya? Para los que se animen para la próxima clase, ¿ya? Ok. Ya, pero les daría eso, ¿ya? Máximo 3 décimas, pero tienen que hacer un buen comentario, no algo a medio, sino son 2, una décima, ¿no? ¿Ya? Eso, chicos, ¿llegó alguien después? ¿Llegó alguien atrasado, atrasada? Yo, profe, Alfonso, Alfonso Alfonso, Pérez. ya. Alfonso Pérez, ya. Además de Alfonso, ¿llegó alguien más después que pase la asistencia? Ya. Bueno, la mayoría estaba, yo dije delante los que me debían trabajo, por favor ponerse al día, ya, y hoy día les voy a subir su primera nota al libro, ya, para que mañana la tengan para la reunión, ya. Eso, chicos, cualquier cosa me escriben, ya, que esté muy bien, saludos. Profe, Sí, una ¿Hay reunión consulta. mañana? sí, sí. Ay, no. Ya. Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dígame. Gracias, profe. De nada. ¿Sí? ¿Alguien preguntó quién era? Eso también le iba a preguntar si había reunión. Sí, sí, mañana, pero no sabían. Sí, hay reunión mañana. Sí, No, no iban a sabía. entregar notas. Así Ay, que, qué chistoso. lo siento, pero es verdad. Pero si conmigo no le ha ido tan mal, por lo menos conmigo no. La otra asignatura no sé cómo están. Ya, pero yo revisé las notas ahora y no está, la primera nota al menos no está mala. La de la mayoría. Los que me deben trabajo, sí, ponerse al día para que tengan una buena nota mañana. Ya. Eso, chicos, cualquier duda me escriben, ya, que les vaya muy Ya, bien profe. y todavía hay tiempo de mejorar. Ya acuérdense que todavía queda la última nota. Ya acuérdense que son 3 notas del libro. Ya la segunda nota yo todavía no la voy a tener, pero la primera sí. Ya que tengo que revisar los trabajos recuperativos. Cuídense. Chao a todos. Que estén muy Chao, bien. Profesor, profe, disculpe. gracias. Profe. Sí, dígame. Sí, es que le puede hacer una Sí, consulta, pero un poco más privada. ok.